Deme un momento para ver, deme un momento solamente, a ver, ok. All right. All right, ¿se ve ahí la diapositiva, hermanos? ¿Se ve la diapositiva? Sí, Sí, se ve bien. sí, se ve bien, se ve perfecto. Ok, Se ve gracias. bien. Sí, entonces, hermanos, si se va la electricidad otra vez, yo creo que lo que va a pasar es un patrón que tenemos aquí. Y entonces vamos a tener que entonces eh, dar la clase el lunes que viene, pero vamos a esperar al Señor que podamos terminar. Entonces estamos diciendo que cuando miramos la Eh, Biblia, podemos dividir la Biblia. Pastor, ¿Aló, aló? sí, antes que continúe, dos cosas. Hágame co-host y uno y dos, no está grabando, no sé si, o sí, ya está grabando. Yo creo que puse sí, estoy grabando otra vez. Ahora, excelente, perfecto, gracias. Sí. Ok. Entonces, cuando estaba diciendo que la Biblia la podemos dividir como si fuese cuatro capítulos, y el capítulo uno sería entonces la creación. Entonces, cuando leemos en Génesis capítulo uno y 2 tenemos la creación del mundo. Claro, comenzando en el capítulo 3 de Génesis, ya tenemos el segundo capítulo de la Biblia, que es la caída. Y hasta la venida de Jesucristo, tenemos entonces la caída, que entonces da lugar al capítulo 3, que es la redención que el Señor obtuvo por nosotros en la cruz. Y el capítulo 4 sería de la Biblia, sería la eternidad o la restauración de todas las cosas, ah, nueva tierra, eh, nuevo mundo que el Señor va a crear ahí en el nuevo cielo, nueva tierra, en el capítulo 21 de Apocalipsis. Entonces usted puede tratar de tener el concepto de la Biblia como si fuese ah, las escrituras divididas en cuatro capítulos: la creación, capítulo 1, caída, capítulo 2, redención, capítulo 3 y restauración o la eternidad, capítulo 4 de las escrituras. El tema de la Biblia a través de toda la escritura, creo yo, mi opinión, tiene que ver con el gobierno universal de Dios, el reino de Dios. Ese concepto del reino de Dios, que Dios es el quien gobierna y es al cual cada ser humano se tiene que someter y doblegar, se encuentra desde el capítulo 2 de Génesis y se encuentra a través de toda la Biblia. El reino de Dios o el gobierno universal de Dios es el tema de la Biblia y es el reino de Dios para la gloria de Dios. En inglés sería the reign of God for the glory of God. And that's the unifying theme in Scripture. Jesus reigns, God reigns. Jesús reina, Dios reina. Dice MacArthur y Mayhew, el amplio tema del rey o el reino humano y divino aparece en toda la Biblia, excepto por Filipenses, Tito, Filimón, Primera, Segunda y Tercera Juan. El Nuevo Testamento menciona directamente el tema en 21 de sus 27 libros. Entonces, es un enfoque que tiene la escritura sobre el reino de Dios. Entonces, cuando miramos al Antiguo Testamento, pudiéramos decir que el Antiguo Testamento es la historia de la creación del mundo y de la humanidad por Dios y del propósito de Dios de restaurar a la humanidad caída en el pecado a través de la promesa de quién, del Mesías y de la creación de la nación de Israel, por medio de la cual el mundo conocería a Yahweh, el nombre personal de Dios, como el solo Dios verdadero y soberano, el cual merece todo el honor, la gloria y la adoración, y que busca hacer ¿qué es lo que Dios establece o quiere establecer? Es su reino sobre los corazones de los hombres y de las naciones para su gloria. O sea, si fuéramos a tratar de dar una definición para el Antiguo Testamento, ¿y qué es el Antiguo Testamento? Esto es lo que pretende el Antiguo Testamento hacer.
que es entonces el Nuevo Testamento. Basado en lo que yo le acabo de decir sobre qué es el tema de la Biblia, cuál es el tema del Antiguo Testamento, ¿cómo contestaría usted esta pregunta? Piense por unos segundos. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Vendría siendo El el Nuevo mensaje de la Testamento, Biblia. El Piense Nuevo solamente. Testamento, el Nuevo el Nuevo, Pacto. Está bien, una o dos personas está bien para escuchar. Diga. el Nuevo Testamento es la historia del esfuerzo de Dios para rescatar a la humanidad perdida en el Antiguo Testamento. Amén. No solamente el Antiguo Testamento, pero lo que vivimos ahora, ¿verdad? Desde la resurrección de Cristo, porque lo que murieron en el Antiguo Testamento no pueden ser rescatados. Si alguien murió sin Dios, sin creer en Dios, esa persona irá a la condenación y todos serán resucitados ante Dios en el gran tribunal blanco de Dios, como dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces, la redención está basada en lo que Cristo, exacto, en lo que Cristo hizo. Amén, amén. Gracias, hermano. Pueden ¡Ay! apagar sus micrófonos. Entonces, ¿qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la revelación de Jesucristo como Dios y Señor. Usted no puede leer el Nuevo Testamento y no darse cuenta de que el Hijo de Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, que Él es Señor, que Él es Dios. Y como el Salvador del mundo, es el relato del nacimiento también de la iglesia, la esposa del Cordero, la cual hace que proclama el Evangelio de Jesús a través del mundo, ofreciendo vida eterna por gracia, por medio de la fe, haciendo discípulos de todas las naciones y esperando la manifestación del Señor Jesús para hacer qué? Para establecer su reino milenial, como dice Apocalipsis 19 y el reino de Dios eternal. Entonces, la manifestación de lo que Dios ha querido hacer desde el principio, que es gobernar sobre los corazones de los seres queridos, de los seres creados, será manifestado de una manera ya final cuando Cristo sea manifestado en los últimos tiempos. Su reino milenial en la tierra y la restauración de todas las cosas para la gloria de Dios Padre. O sea, el tema tiene que ver con el reino de Dios y la gloria de Dios. Comparaciones temáticas entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. De nuevo, ¿cuál es el principal enfoque del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento explica cómo por medio de Cristo el gobierno y el reino justo de Dios son recuperados y establecidos sobre los corazones de los redimidos ahora y al final sobre la tierra y después por toda la eternidad. O sea, cuando usted y yo nos sometemos al señorío de Dios en nuestra vida, estamos dando evidencia de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la grandeza de Dios, de la honra y de la gloria que le pertenece solamente a Él. Entonces, la iglesia es la manifestación de la presencia, de la gloria, del poder, de la salvación, de la redención de Dios. Es lo que Dios ha querido hacer desde el principio, porque el tema de la Biblia es el reino de Dios para la gloria de Dios, pero el mensaje de la Biblia es la redención del hombre, es la reconciliación del hombre pecador con un Dios santo. Entonces, ese es el principio que encontramos en la Biblia y en particular en el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia expone a Dios como el carácter principal y el reino de Dios para la gloria de Dios como su tema principal. Y eso lo vemos en varios textos, por ejemplo, Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, era de la misma esencia de Dios. La palabra griega ahí tiene que ver con la misma esencia de Dios. O sea, él era Dios, tenía los mismos atributos de Dios, pero se humanó, se hizo carne, pero el cual siendo de forma de Dios, hablando del Hijo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y esa es una palabra muy interesante ahí también, y quizás si enseñamos Filipenses vamos a
mirar este texto, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, o sea, como resultado de la humillación de Jesús, tomará lugar la exaltación de Jesús. Cuando miramos el ministerio de Jesús, se divide en dos partes: la humillación de Jesús y la exaltación de Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. O sea, Dios gobierna, Dios reina, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Curios, Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, de modo que el tema general de la Biblia es uno de restaurar el legítimo lugar de Dios sobre los corazones humanos. Es la razón por la cual muchos de nosotros creemos que Jesús va a reinar en lo que le llamamos el milenio, porque Él demostrará que solamente Él es digno de ser adorado y honrado, y que Él es digno de ser rey sobre las naciones. En la historia, no en el cielo, sino de manera temporal. En la historia, Dios gobernará en la tierra como Él quiso hacer en el principio, pero el pecado entró. Pero en el futuro, Jesús, como el Mesías, creemos mucho de lo que enseñamos en este seminario. Jesús va a reinar de manera literal y física desde Jerusalén, desde la capital del mundo, en ese momento, y va a reinar sobre todas las naciones. Y nosotros, sus hijos, habiendo recibido galardones, porque perseveramos hasta el final y Dios nos va a recompensar, vamos a reinar junto con Él, a su lado durante ese milenio. Entonces, para establecer el dominio de su reino, tanto espiritual como físico, entre toda la humanidad salvada, la cual se somete a la soberanía de Dios como creador, rey y salvador para su gloria. Entonces, cuando miramos ahora el propósito del Nuevo Testamento, ya continuando la clase, y se nos fue unos minutos ahí, pero el propósito del Nuevo Testamento, podemos decir que, y esto no está en su libro, podemos encontrar varios propósitos por el Nuevo Testamento. Uno de ellos, como ya hemos dicho, es teológico. Es para explicar cómo Dios ha reconciliado todas las cosas a sí mismo por medio del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y pudiéramos también añadir la ascensión de Jesús, que es tan importante teológicamente. Entonces está el propósito teológico. Está el propósito salvífico, o que tiene que ver con la salvación. Es revelar el camino a la vida eterna a través de la fe en Cristo. Usted y yo no podemos cesar de proclamar a Jesús. Es lo que encontramos en el libro de los Hechos, es lo que encontramos a través de la historia de 2000 años de la iglesia. Es aquello a lo cual Dios lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí, y es proclamar a Jesús como Salvador. Primero, ¿cómo lo proclamamos? Por medio de nuestra vida. ¿Cómo vive usted su vida ante el mundo que no conoce a Cristo? Segundo, con su labio, con su boca, con sus palabras, apuntando a todo pecador a la persona de Jesucristo. Entonces, un propósito teológico revela la persona de Jesucristo y lo que Cristo vino a hacer para redimir y reconciliar al hombre pecador con Dios. Salvífico, que es a través de Cristo y Él solamente que podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y es también un propósito nutritivo. Usted no va a crecer si usted no lee el Nuevo Testamento. Usted puede leer todo lo que usted quiera del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, es palabra inspirada de Dios, pero si usted no pasa tiempo con el Nuevo Testamento, que es la revelación de Dios para esta dispensación, y lee los evangelios y lee su historia, cuando comenzó ahí en el libro de los Hechos,
y lee las epístolas paulinas y generales, usted no va a crecer como Dios quiere que usted crezca, porque usted y yo crecemos a la medida de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es una revelación de la persona de Jesucristo, de sus enseñanzas y de su propósito para la iglesia. Usted tiene que pasar mucho tiempo en las Escrituras y en particular en Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento va a ser nutritivo, le va a ayudar a crecer, le va a enseñar, le va a redarguir, le va a corregir, le va a instruir en justicia o cómo caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, aquello que honra a Dios, como encontramos en Timoteo 3:16. Y es preparatorio también. Le va a preparar a muchos de ustedes para el ministerio cristiano, para aquellos que son pastores, para aquellos que Dios quizás a través de estos próximos 2 o 3 años, Dios le va a llamar para ser pastores, para comenzar nuevas iglesias, para ser misioneros, para servir al Señor en su iglesia local, de alguna manera diferente que en este momento usted ni se imagina, pero Dios le va a preparar al estudiar las escrituras. Uno de los propósitos es preparatorio, prepararse para el ministerio cristiano. Usted puede leer ahí 1 Timoteo 4 y también 2 de Timoteo. Y formación espiritual. Tenemos que entonces pedir y orar que Cristo sea formado en nosotros. Creo que esa es la oración de Pablo en Gálatas 4:19, si no me equivoco, donde está hablando acerca de que Cristo tiene que ser formado en nosotros. ¿Por qué? La meta, el objetivo de la vida cristiana se encuentra en Romanos 8:29, que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, que Dios sea glorificado cuando vea al Hijo en nosotros. Lo ve posicionalmente, porque Jesús es nuestra redención, Jesús es nuestra justificación, Jesús es nuestra santificación, como dice 1 Corintios 1:30 y 31. Pero debemos estar siendo conformados de manera cotidiana y práctica a la imagen del Señor. Entonces, la formación espiritual, su crecimiento en Cristo va a ser el resultado del tiempo que usted pase en oración, en las escrituras, pidiendo al Espíritu Santo que siga renovando su mente, su entendimiento, su manera de pensar, sus metas, sus actitudes, ¿verdad? Entonces, un propósito es formación espiritual. Si usted camina en el Espíritu, si usted camina con sed de Dios, usted no va a ser la misma persona al final de un curso como este, porque usted está buscando de la palabra. El Espíritu Santo le va a estar ayudando, iluminando el entendimiento. La palabra de Dios es como un diamante, es como un oro, es algo, lo más precioso que usted pueda contemplar, lo más glorioso sobre lo cual usted pueda meditar, ¿verdad? Y Dios va a usar su palabra para edificar su vida, para moverse con poder en su vida y para usar su vida para su gloria. Entonces hay una oración que podemos orar y es esta: Señor, abre más tu palabra a mí y ábreme más a tu palabra. O sea, Señor, abre tu palabra, que pueda entender mejor tu palabra, las escrituras, y ábreme más a tu palabra, que sea más sensible a tu palabra, que sea más obediente a tu palabra. Esa debe ser nuestra oración. Entonces, panorama del Nuevo Testamento. Cuando miramos el Antiguo Testamento tiene varias divisiones, como por ejemplo el Torá o el Pentateuco, ¿verdad? Tenemos los profetas, tenemos diferentes divisiones en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene diferentes divisiones también. Libros que abarcan un tema en el Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a dar un repaso de Mateo, Marcos y Lucas la próxima semana, y vamos a pasar una semana mirando al evangelio de Juan. Entonces tenemos los evangelios, tenemos historia. Hay historia en mucho del Nuevo Testamento, pero hay un libro que tiene que ver con el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés y cómo se fue expandiendo la palabra de Dios a través de la predicación de los apóstoles
a través del mundo de aquel tiempo conocido. Y es el libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos le llaman Hechos del Espíritu Santo, o algunos le llaman los Hechos de Cristo, porque Cristo continúa moviéndose en la iglesia. Algunos también le llaman a hechos como los hechos de la palabra de Dios, porque hay mucho hincapié en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios está haciendo en el libro de los hechos, pero historia en sí es el libro de los hechos. Entonces tenemos las epístolas y tenemos primero lo que le llamamos las epístolas paulinas, que son 13. Y estas se dividen de la siguiente manera soteriológica, escatológica, cristológica, personal, eclesial. Entonces, cuando hablamos de sotería o soterión o soter, tenemos hablando de salvación. Es la manera teológica en los libros que usted va a leer que habla de salvación. La soteriología viene de una palabra griega que tiene que ver con salvación. ¿Ok? Entonces, bajo ese tema, los libros básicos que tienen que ver con la salvación, donde hacen más hincapié sobre la salvación, son los libros de Romanos, Gálatas, Primera y de Segunda de Corintios. Si usted quiere hacer un enfoque sobre el tema de la salvación en el Nuevo Testamento, usted quiere estudiar libros como, por ejemplo, Lucas y Hechos, porque uno de los temas fundamentales de Lucas en Hechos, en Lucas y en Hechos, es la palabra salvación y es el tema de la salvación. Pero quiere ver entonces en las epístolas de Pablo, quiere ver Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios. Si quiere estudiar el futuro, escatología, que tiene que ver con el futuro, es Primera y Segunda de Tesalonicenses. Cada uno de los capítulos de Primera y Segunda Tesalonicenses mencionan la segunda venida de Cristo. Es muy interesante. Pero en los capítulos de cada una de estas dos epístolas se menciona el regreso de Cristo. Entonces, usted se quiere concentrar en un estudio escatológico del futuro, lea y estudie muy bien estos dos libros. No solamente estos libros, claro, el libro Apocalipsis y otros libros del Nuevo Testamento. Cristología, donde elevan la persona de Cristo. El libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses. ¿Ah? Y personal, tenemos una carta que fue escrita a una persona, Filemón. Una carta que no tiene capítulo, tiene, no me recuerdo ahora cuántos versículos, 24, 25 versículos. Y es una carta a una persona, Filemón, y es una preciosa carta con un significado admirable que tiene que ver con la redención eclesial o de la eclesiología o de la eclesia, la iglesia, primera, segunda, Timoteo, Tito. Si usted siente que Dios lo está llamando al ministerio, concéntrese en primera y segunda Timoteo, concéntrese en el libro de Tito, ¿verdad? Entonces, esta es la manera que se dividen las palabras, las epístolas paulinas. Y finalmente tenemos las epístolas generales de Hebreos a Judas, que son 8. En total, entonces, tenemos 27. Profecía, tenemos el libro de Apocalipsis. Primera, segunda Tesalonicenses habla de profecía. Mateo 24 habla de profecía. Lucas 21 habla de profecía. Hay muchos textos bíblicos que hablan de profecía, pero el libro de Apocalipsis es un libro que nos enseña muchas cosas, pero una de ellas es acerca de la segunda venida de Cristo. Muy bien. Queremos aprender respuestas a preguntas como esta en el estudio. ¿Por qué fueron escritos cada uno de los 4 evangelios? O sea, de nuevo quiero repetir, usted debe de aprender el tema, el propósito, el contenido, el bosquejo de manera general de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Usted quiere tomar estos próximos 6 meses para aprender el Nuevo Testamento como nunca antes. Probablemente usted ha leído el Nuevo Testamento, usted ha estudiado el Nuevo Testamento, pero creo que en este medio año que vamos a estar estudiando, usted va a poder entender donde hay varios capítulos, a donde se encuentran varios capítulos de la Biblia. Si usted quiere hablar o leer sobre el sufrimiento de la iglesia, cómo ser fiel a Cristo, en el sufrimiento usted va a ir a Primera de Pedro, por ejemplo, y así, a eso es a lo que yo me refiero. ¿Por qué fue escrito los libros del Nuevo Testamento? Y en particular aquí, cada uno de los 4 evangelios.
¿Cuál es el origen de los dos grupos religiosos principales en los evangelios? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son esos grupos? ¿Y de dónde proceden? ¿Cuál es el origen de ellos? ¿En qué dos porciones de los evangelios se encuentra el Sermón del Monte? Muchas veces vamos a Mateo, pero ¿a dónde más se encuentra este Sermón del Monte? Entonces, ¿dónde se encuentra el texto que dice ocupaos en vuestra salvación? ¿Y qué significa este versículo? ¿En qué libro aparecen 5 advertencias fuertes para el cristiano? Hay un libro en particular que se tiene que estudiar muy bien porque de la manera que usted interprete o lea ese libro, usted lo va a interpretar de manera diferente y va a tener un significado bastante fuerte y claro para usted de una manera u de otra. ¿Cuál es ese libro? ¿Cuál es el capítulo en el libro Apocalipsis que habla del 6, este número que todos se maravillan de él y quieren saber a qué se refiere? El 666 y el anticristo. ¿Dónde se encuentra ese capítulo? ¿Por qué enseñó Jesús en parábolas? Hay una razón en particular por la cual Jesús enseña en parábolas. ¿Cuál es la razón? ¿Quién escribe acerca de una fe muerta? ¿Y a qué se refiere esa frase, una fe muerta? ¿Significa que la fe no existe o significa que la fe es inútil, no está produciendo? ¿A qué se refiere este autor cuando dice y habla de una fe muerta? ¿Puede un cristiano andar en la carne o es que solamente el cristiano anda en el espíritu? Algunas de estas palabras o preguntas son más teológicas que tocante el libro en sí, pero cuando se lee el libro son palabras, son preguntas que van a surgir. ¿Qué significa una fe muerta? ¿Puede un cristiano andar en la carne? ¿En qué libro está la lista del fruto del Espíritu tan importante en nuestra vida? ¿Cuál de los 4 evangelios nos da la respuesta de cómo podemos ser salvos por medio de la fe? De los 4 evangelios, uno se escribió para contestar esa pregunta, para que cuando la leamos sepamos que somos salvos. Usted puede vivir con la seguridad que usted tiene vida eterna. Yo no sé cuántos cristianos con los cuales yo hablo que no tienen esa seguridad de vida eterna. O cuando yo le pregunto cuál es la base para su fe o para su salvación, me mezclan varias razones para poder decir tengo seguridad de salvación. Esa pregunta, número 11, es muy importante. ¿Cómo podemos ser salvos de acuerdo con Pablo? ¿Qué es lo que Pablo enseña sobre la salvación? ¿Reemplaza la iglesia a la nación de Israel? Esta es una pregunta teológica, pero que cuando estudiamos de nuevo el Nuevo Testamento, Gálatas, Romanos y otros libros, tenemos que contestar esa pregunta. Y en el mundo cristiano hoy en día, algunas personas creen que la iglesia reemplaza la nación de Israel, o sea, las promesas hechas a Israel ahora son heredadas por los gentiles. No le corresponde más a Israel. O es que Israel continúa en el futuro como una entidad separada a la iglesia. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Cristo dijo a ser discípulo, ¿verdad? ¿Qué significa? Y estamos haciendo discípulos, ¿verdad? ¿Qué enseña Pablo acerca de los dones del Espíritu? Hay mucha confusión sobre los dones del Espíritu. Usted lee ahí los diferentes capítulos del Nuevo Testamento, dependiendo qué iglesia o grupo usted pertenece, usted va a enseñar algo diferente sobre los dones del Espíritu o cómo se deben de practicar los dones del Espíritu. Y yo quiero simplemente decir que lo que queremos hacer en este curso es someternos a la Escritura. No importa lo que yo digo, qué es lo que la Biblia enseña. Lo más importante es lo que Dios ha revelado. Y entonces entender o saber cómo interpretar lo que dice. No solamente lo que dice, sino qué es lo que significa lo que dice las Escrituras. Entonces, para todas estas preguntas, lo más importante es lo que Dios ha revelado. Regresemos a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene la autoridad máxima para nuestra vida, o debe tener la autoridad máxima. Entonces, hay algunos textos bíblicos que debemos interpretar correctamente a través de estos 6 meses. Por ejemplo, Mateo 7:1 habla dice, no juzguéis para que no seáis juzgados.
¿Qué significa eso? ¿Es que nunca juzgamos o nunca debemos juzgar? ¿O es que el párrafo nos ayuda a entender qué significa esa palabra? Cuando dice, no juzguéis para no seáis juzgados, en Mateo 7:1. O cuando leemos en Mateo 7:21, que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refiere este texto bíblico? ¿Debemos vivir con temor de que no vamos a entrar en el cielo? ¿O es que se refiere este texto a otra cosa? Juan 5:24, ¿qué dice Juan 5:24? Vamos a ver ahí en su Biblia, Juan 5:24. Juan 5:24, creo que es 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo interpretamos estas palabras de manera concreta, sólida, eternal o es condicional? ¿Nos da condición sobre la salvación o es o la salvación está prometida como algo eterno? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que quiere decir estas palabras? Hechos 2:38, miren su Biblia ahí. Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, ¿a quién les dijo? ¿Con quién estaba hablando Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Bueno, si leemos el Evangelio de Juan, si leemos Romanos, hay una condición, pero aquí Pedro está hablando de arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Qué pasa si no me bautizo? De acuerdo a este texto, no recibo perdón de pecado. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? ¿A quién le está hablando Pedro? ¿A quiénes? ¿A qué entidad? ¿Le está hablando a la iglesia? ¿Le está hablando a Israel? ¿A quién le está hablando? Todo eso ayuda en la interpretación de ese texto. Entonces no es simplemente leer un texto bíblico, pero hacer algunas preguntas sobre el texto. Eso lo estudiamos en el volumen 1 sobre la interpretación de la palabra de Dios. ¿Qué de 2 Corintios 13:5? 2 Corintios 13:5 dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué significa estar en la fe? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Qué significa la palabra reprobado? Entonces, no es simplemente leer el texto, pero definir algunas palabras, cuál es la gramática. O sea, tenemos que aprender a leer correctamente los textos, la palabra de Dios, no simplemente leerlo. ¿A quién él está hablando? ¿Está hablando a creyentes o no creyentes? Y no voy a tomar más tiempo, pero esto es solamente un ejemplo de algunos textos que cuando estamos leyendo a través de la Biblia, y en particular en el Nuevo Testamento, usted va a llegar a algunos textos como estos. Y quizás vamos a mirar algunos de ellos, quizás no, pero se lo doy como ejemplos de cuando usted lee la palabra de Dios, cuando esté estudiando el Nuevo Testamento y llegue a un texto, le haga algunas preguntas, subraya, escriba ahí en el cuaderno, tengo que regresar a este texto para ver lo que significa, ¿verdad? Filipenses 2, 12, 13, el libro de Hebreos y las 5 advertencias, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Esos son libros que vamos a estudiar, vamos a leer, usted va a leer acerca de cada uno de ellos y los instructores vamos a estar tomando los libros del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos, y vamos entonces a tratar de estudiar algunos de estos textos bíblicos, a definir el tema principal, cuál es el bosquejo, cuál es el propósito, mirar algunos de los textos un poco difíciles de interpretar, vamos a mirar las diferentes posiciones, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos hacer en este estudio del Nuevo Testamento. Entonces,
Quiero añadir aquí sobre el seminario lo siguiente. Como seminario entendemos que tenemos pastores, tenemos líderes de diferentes iglesias. Tenemos hombres, tenemos mujeres que están estudiando la palabra de Dios, que están sirviendo al Señor. Pero, ¿saben algo, hermanos? Nuestro propósito no es entrar en polémica, debates que no glorifiquen al Señor. ¿Queremos tener conversaciones? Sí. ¿Queremos hacer preguntas sobre lo que estamos enseñando y abrir los micrófonos para que los hermanos en los diferentes países puedan hacer preguntas? Sí. Pero un valor nuestro es que no entramos en discusión que nos vaya a dividir. Hacemos la pregunta, contestamos y después si hay algo más que tenemos que compartir, usted puede mandar su pregunta al WhatsApp y ahí podemos hablar de esa manera. Pero queremos que lo que digamos en el tiempo de la enseñanza y al final sea de edificación a la iglesia. Vamos a ver diferentes posiciones sobre textos y oposiciones doctrinales. No siempre lo que usted va a escuchar va a ser a lo mejor lo que usted ha creído, lo que se le enseñó en su iglesia, pero queremos animarlos para que ustedes estudien y trabajen el texto. No simplemente decir esto es lo que mi maestro, mi pastor, mi denominación dice, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios enseña? Y después puedo compararlo con lo que se me ha enseñado. Y a veces yo, por ejemplo, yo estoy ya, ¿cuántos años? 40 años en el ministerio y empecé a estudiar Biblia y teología en el 1981. Muchos de ustedes no estaban ni nacidos todavía. Y he cambiado mi opinión en muchos tópicos y no creo lo que quería hace 30 años o hace 20 años. Nunca en las áreas fundamentales de la Biblia. Eso es algo que no vamos a cambiar ahí. No jugamos con la doctrina de la deidad o la trinidad o la salvación por gracia, por medio de la fe, la redención en Cristo, la segunda venida de Cristo. No nos movemos de esas doctrinas fundamentales. Pero hay doctrinas secundarias que a lo mejor ya no sostenemos o otra que no sosteníamos antes y hoy la sostenemos. Entonces, el seminario, uno de los propósitos de un seminario es que lo ayuda a pensar de manera crítica, de manera, hace preguntas de los textos, de doctrinas, de lo que está leyendo, no simplemente lo lee y sigue repitiendo lo que siempre ha repetido, si hay evidencia clara que estoy equivocado. Si yo estoy leyendo algo y se me convence de que lo que yo he creído no ha estado correcto, entonces yo tengo que regresar y medir de nuevo, ver de nuevo la palabra de Dios y llegar a una interpretación sana de la palabra de Dios. En la mayoría de lo que vamos a decir, en la mayoría de lo que vamos a compartir, estamos unánimes. Estamos unidos, no va a haber ninguna división. Y en más, nunca va a haber división, porque yo no creo en la división. Cuando Dios mira desde abajo, desde el cielo, ahí en la ciudad donde usted está, en El Salvador, en Nicaragua, en Perú, en Colombia, en la República Dominicana, en Venezuela, donde usted esté, en el país que usted esté, cuando Dios mira del cielo, ve una iglesia. Una iglesia que es la esposa del Cordero, que tiene diferentes sabores, refleja alabanzas de manera diferente quizás. El estilo de predicar no es el mismo, pero estamos unidos en la centralidad nuestra, es la cruz del Señor. Es la cruz, es la salvación en Cristo. Y eso es lo que nos une. Así que en la parte mía no hay ninguna división. Diferencias en opiniones, en algunas doctrinas secundarias van a haber, pero usted es mi hermano y espero que usted me considere a mí hermano suyo. Así que queremos animar a los estudiantes a que aprendan a trabajar el texto bíblico. Promoveremos el amor cristiano y la honra entre los hermanos. Tomará posiciones, a veces el seminario, a veces diferentes a la suya o de su iglesia o denominación. Ya eso lo hemos dicho. Buscaremos siempre la unión centrada en el evangelio y la predicación del evangelio. Y por último, el seminario tiene como intención y propósito la edificación de los líderes e iglesias
para que el evangelio se expanda y el nombre de Dios sea glorificado. Ese es el corazón nuestro. Que su vida sea edificada, que usted crezca como líder, que usted crezca como hijo de Dios, que usted esté más enamorado y más dedicado a Dios, que su corazón sea más tierno al Señor y su espíritu, y que usted le ame con todo su corazón. Ese es el deseo nuestro y es la razón por la cual hacemos ya por muchos años lo que hacemos y vamos a los países y visitamos y tenemos las graduaciones y todo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces ahí ya estamos acabando. Hay una introducción en la página 16, miren ahí en su texto, página 16, en español, página 14, en inglés, página 16 en su libro, en español, página 14 en inglés, que tiene que ver con la manera en que el Nuevo Testamento llegó a nosotros. Y el autor dice que el Nuevo Testamento comienza donde termina el Antiguo Testamento, con el propósito de completar el plan de redención de Dios. Ese es el tema. Recuerden, el tema es el reino de Dios para la gloria de Dios. El mensaje de la Biblia es la redención de Dios con la revelación de Cristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. O sea, uno de los temas principales de la Biblia es la redención, es la salvación, como hace hincapié, por ejemplo, Lucas y Hechos. Datos importantes ahí en su libro. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de alrededor de 50 años, del 45 al 95 al 96 de Cristo. ¿Cuál fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento? Muchos creen que fue el libro de Santiago. Ahí en la página 24 en su libro, usted puede ver ahí la cronología que tiene a Santiago como el primer libro. Pero note que interesante que Marcos, Mateo y Lucas no fueron escritos hasta más tarde, alrededor de los años 50 o principios de los 60. Y por supuesto, Lucas fue escrito antes del libro de los Hechos. Y sabemos que Hechos fue escrito durante el primer encarcelamiento de Pablo, alrededor del año 62. Y después Pablo salió y predicó, escribió 2 Timoteo, y después fue encarcelado de nuevo y probablemente muere alrededor del año 64 después de Cristo, bajo Nerón. Pero miren ahí cómo los libros no están en su Biblia de manera cronológica. Mateo no fue el primer libro escrito cronológicamente. ¿Cuál fue? Fue Santiago. Después Gálatas, fue temprano en la vida de Pablo. Y después primera y segunda Tesalonicenses. Y hay evidencia interna e externa para entonces establecer estas fechas. Romano fue escrito más o menos alrededor del año 57. Entonces después tenemos Marcos, quizás Marcos. O sea, la historia de Cristo se escribe después de varios libros del Nuevo Testamento. O sea, la historia de Cristo en los evangelios todavía no se habían escrito cuando ya se estaban escribiendo libros del Nuevo Testamento. Y fueron escritos porque al principio no era necesario, porque la iglesia primitiva creía que Cristo regresaba en su tiempo. Nadie se esperaba que Cristo iba a demorar 2000 años. Una de las razones por la cual en Hechos capítulo 2 están vendiendo sus propiedades para ayudarse los unos a los otros es porque ¿para qué tener una propiedad o para qué quedarse con tantas propiedades si Cristo está a la puerta? Cristo está a penetrar los cielos y venir por su iglesia. Y es una de las razones por las cuales estaban viviendo juntos y se estaban ayudando y vendiendo, ¿verdad? De manera descriptible, no es prescriptible. No nos está diciendo que usted y yo tenemos que vender nuestra propiedad, sino está describiendo en el libro de los Hechos las acciones y de ahí podemos extraer principios, ¿verdad? De esos acontecimientos históricos. Pero ahí, miren ahí, Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses, estas son epístolas que fueron escritas por Pablo cuando estaba encarcelado por la primera vez. Cuando usted lee el libro de Hechos, cuando llega al final, capítulo 27 y 28, encontramos que Pablo está encarcelado
por primera vez ahí en Roma y escribe desde ahí, desde su encarcelamiento, escribe estas 4 epístolas y así sucesivamente. Escribe 1 Timoteo, después Tito, 2 Timoteo, entonces entra Pedro, escribe Pedro, los libros de Hebreos fueron escritos, Judas, 2 de Pedro, Juan escribe alrededor del año 90, algunos ponen el Evangelio de Juan un poco más temprano, otros eruditos lo ponen alrededor del año 90, después escribe 1, 2 de Juan y por final termina con el libro de Apocalipsis cuando estaba encarcelado en la isla de Patmos. Entonces, esta es la cronología del Nuevo Testamento y simplemente quiero que noten que los libros no fueron puestos en su Biblia en su orden cronológico, sino fueron puestos ahí de manera temática. Los evangelios, después Hechos, después las epístolas y finalmente agrupadas las 8 epístolas generales. ¿Ok? Entonces, esa página está en su libro, usted puede leer ahí y puede documentarse un poco más en su libro. Entonces, el idioma que se usó desde el tiempo de Alejandro el Magno, como 330 años antes de Cristo, fue el Koiné. El griego es un idioma griego bastante fácil comparado a lo que era el idioma clásico griego. Pero fue el idioma que se usó en el mundo de aquel tiempo y fue el idioma que Dios preparó para que la iglesia que veía, conocía el griego, pudiese entonces promover el ministerio, el evangelio y lo demás. Entonces, cuando llega el primer siglo, el idioma era el koiné, el latín era el idioma político, el arameo era lo que Cristo leía, el hebreo era el idioma religioso de las escrituras, pero el koiné era el griego, era el lenguaje, el idioma común de aquel tiempo y todo el mundo entonces entendía el griego. Muchos de nosotros cuando fuimos al seminario estudiamos algunos el hebreo, el arameo y también otros estudiamos el koiné, un griego bastante básico, todavía difícil de aprender, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y entonces Dios fue preparando las condiciones del mundo, tanto en el mundo de Grecia, como después, unas décadas antes de Cristo, el Imperio Romano, ¿verdad? Fue preparando las condiciones en las cuales el Hijo de Dios iba a nacer y las condiciones para que la Biblia, el mensaje, fuera transmitido de manera rápida. El latín después se convierte el idioma mundial en el siglo IV, pero el griego fue hasta el siglo III y IV el idioma común de todos los pueblos. Y donde usted iba, se entendía el griego. Entonces, y cuando la Biblia que usaba la iglesia primitiva era una traducción del hebreo al griego que tomó lugar alrededor del año 250 antes de Cristo. O sea, aún la Biblia de la iglesia primitiva era una iglesia en el idioma griego. All right? Entonces, a eso se refiere esa sección ahí que está hablando del idioma griego koiné. Tenemos entonces algunas, y ya vamos a terminar aquí, no voy a seguir. Tenemos algunas de las Biblias completas. Una de ellas es el Codex Sinaiticus. Es una Biblia que contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay como 3 Biblias del tercero, cuarto y quinto siglo que contiene todas las escrituras. Entonces son Biblias muy importantes que fueron escritas en griego y se encontraron en un monasterio en la base del monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Ahí hay un monasterio llamado Santa Catalina y ahí se descubrieron estas Biblias, o esta en particular, en Sinaí, alrededor del siglo XVIII.
así que solamente hace unos cientos de años atrás, pero tuvo mucha influencia en la revisión de la Biblia y el lenguaje de la Biblia. Vamos a entrar un poco sobre esto en el futuro, ¿ok? Muy bien, hermanos, vamos a terminar aquí. Voy a terminar aquí ya. Y la semana que viene voy a tratar de terminar aquí e entrar en Mateo, Marcos y Lucas, pero lo que hemos querido dar en esta noche es como una introducción al seminario y hay otra cosa que quería compartir que a lo mejor no puedo, pero de todas maneras vamos a continuar el estudio la semana que viene, pero queremos también compartir un poco de Mateo, Marcos y Lucas la semana que viene y en 2 semanas vamos a concentrarnos solamente en el libro de Juan, ¿ok? De Juan solamente. Así que ahí tienen las páginas que deben de leer para el próximo lunes. La hermana Getsi se la va a enviar de todas maneras para que todo esté documentado, pero deben de leer la sección que cubre Mateo, Marco y Lucas antes del lunes que viene para la clase, ¿ok? Tenemos 5 minutos, así que si hay algún comentario o alguna pregunta, ahora es momento para encender su micrófono y hacer la pregunta o hacer el comentario, lo que usted quiera decir. Buenas noches, Pastor Miguel Ángel de Colombia. Pastor Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. No, muy contento y muy a la expectativa. Este tema del Nuevo Testamento me impacta mucho el cumplimiento de las promesas y de las profecías del Antiguo Testamento, donde fueron milimétricamente o exactamente cumplidas. Entonces, personalmente, tengo esa expectativa de ver esas profecías. Quisiera preguntarte un poquito sobre eso, de la exactitud de las promesas cumplidas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Sí, bueno, quizás la semana que viene cuando miremos a Mateo, que tiene que ver con cumplimiento y el nombre de Jesús, y esto sucedió para que lo que fue profetizado por X profeta se cumpliera. A lo mejor tomaremos tiempo para mirar algunas de las profecías mesiánicas que se cumplen en la persona de Jesucristo, que encontramos en el libro de Daniel, que encontramos en el libro de Miqueas, que encontramos en el libro de Isaías. Y sí, como tú dices, se cumplen con exactitud. Así que las posibilidades de simplemente una profecía de 700 años antes de Cristo que se cumpliese es algo solamente Dios, ¿verdad? Así que podemos visitar alguna de estas profecías la semana que viene y mirar algunos de los textos bíblicos. Hay más de 300 profecías que se cumplieron en la primera venida de Cristo. Hay como 1500 textos proféticos en el Antiguo Testamento sobre la primera y segunda venida de Cristo. Y si no me equivoco, hubieron como 300 profecías que se cumplieron en el primer advenimiento de Cristo. Así que hay muchas que podemos mirar y considerar. ¿Ok? Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor. Bien, Gracias, bien. Pastor. ¿Bien alguien más? Que tenga- Gracias, Pastor. Enseñanza. Diga, Pastor Walton. Diga. ¿Hay alguien más? Muchas gracias por su enseñanza, mi pastor. Clara y precisa la enseñanza. Que Dios le bendiga. Gracias, Pastor. Gracias. Tengo Bendiciones. una pregunta, Sí, pastor. sí, buenas noches. Sí, la hermana va a hacer la pregunta. Sí, hermana Cindy, diga. Sí, usted dijo ahorita que el libro más antiguo es Santiago, o sea, el primero en escribirse del Nuevo Testamento. Entonces, en la página 16 del libro, dice que el fragmento más antiguo corresponde al Evangelio de Juan. Entonces, Sí, la estoy un semana. poquito confundida. Sí, son dos cosas diferentes. Cuando uno habla del libro que fue escrito, estamos hablando del libro que fue escrito. Cuando hablamos de un fragmento es porque los manuscritos usando el papiro, ¿verdad? Es un material donde se escribieron especialmente los primeros años la Biblia. Se encontraron entonces una sección de Juan, creo que es el capítulo Juan, versículo 53, que es una pulgada y media, que se data al año 127 después de Cristo. Es el fragmento de un manuscrito, de un libro más antiguo que se ha encontrado. Eso no tiene que ver con qué libro fue escrito primero. Estamos hablando de manuscritos que existen, ¿verdad? De los libros que fueron escritos. Vamos a entrar en lo que se llama
la crítica textual en algún momento, en algún libro. Alguna semana vamos a hablar de la crítica textual. Es un tema que la mayoría de los cristianos desconocen y vamos a entrar un poco sobre esa materia. Y vamos a hablar de qué es un manuscrito, cuántos manuscritos hay. Hay casi 6,000 manuscritos ahora del Nuevo Testamento. ¿Qué significa un manuscrito? ¿Por qué son importantes? Pero lo que usted se está refiriendo, que el libro se refiere, es una sección del Evangelio de Juan que se descubrió hace muchos años atrás. Está en un museo en Inglaterra llamado John Rylands y es una sección de Juan muy pequeñita de 1,5 pulgadas que contiene una sección de Juan. Y piensan los críticos textuales, las personas que analizan los textos y los manuscritos, que esa es la sección más antigua que tenemos en este momento de una sección del Nuevo Testamento. Pero eso es diferente a decir que el libro de Santiago fue el primer libro escrito. Son dos temas diferentes. ¿Ok? Ok, pastor, muchas gracias por aclarar. Había un hermano que quería hacer una pregunta, un hermano. ¿Quién era? Sí, buenas noches, Pastor Alberto. ¿Me Diga, escucha? pastor, diga, sí. Yo no sé, porque yo nada más tengo 2 libros. Parece que yo empecé el curso cuando ya iba al primer libro. No sé si yo pudiera conseguir el primer libro, porque yo tengo Perspectiva del Antiguo Testamento y el que estamos estudiando ahora. Sí, ¿usted estudió el Antiguo Testamento con nosotros, hermano? ¿Sí o no? Sí, el primero, Perspectiva del Antiguo Testamento. Ok, perfecto. Entonces ahora tiene el nuevo. Perspectiva general del Antiguo Testamento y ahora tengo el nuevo que es Perspectiva general del Nuevo Testamento. Exacto. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, el Nuevo Testamento. ¿Ok? Sí, Cualquier pero pregunta. decía si van por 3 libros o por 2 libros. Bueno, empezamos con el 6. Recuerden que dije que nosotros vamos 2 años y empezamos hace como 6 meses o 8 meses atrás con el libro 6, que tiene que ver con la vida espiritual personal. Después estudiamos el 1, la interpretación de la Biblia. Después estudiamos el Antiguo Testamento y ahora estamos estudiando el Nuevo Testamento. O sea, usted tiene que tomar el libro 3, el libro 4, el libro 5, el libro 7, 8, 9, 10, 6, tomar el 1 cuando se dé de nuevo y ya después usted se gradúa. ¿Ok? Ok. Cualquier Está bien, pregunta gracias. se la puede hacer a la hermana Getsi. Bien, hermano, vamos a concluir. Bendiciones, entonces. Pastor, ¿Aló? una sugerencia. Sí, diga. Pastor Celinos, República Dominicana. Diga, pastor. En la página 20 del libro dice Hebreo 8:15 y Hebreo 8 tácitamente solamente llega a Hebreo 8:13. Entonces, para corregir esa parte ahí, para ver qué es lo que quiere decir, porque está Lucas 22:14, 20 y sigue Hebreo 8:15. Envíe ese texto a la hermana Getsi y ella me lo manda a mí y entonces podemos rectificar ahí y se lo podemos dejar saber a los hermanos. ¿Ok, hermano? Pues está bien, gracias, pastor. Bueno, señores y señoras, mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga ricamente. Gracias por estar aquí en esta primera clase del Nuevo Testamento. A estudiar se ha dicho, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a documentarlo. Y si tiene alguna pregunta, mándese a la hermana Getsi, ella me la manda a mí o a Marlon o a uno de los otros instructores y estamos aquí para ayudarles. Señor, gracias en esta noche por la bendición de comenzar, aunque tuvimos algunos problemas técnicos, pero gracias que pudimos completar la clase o cumplir la clase en esta noche. Danos un buen descanso y usa nuestra vida para tu gloria en esta semana, Señor, hasta que nos veamos otra vez el próximo lunes. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios le bendiga ricamente. Amén. Buenas Dios le noches. bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Bye bye. La Bye paz bye. de Dios bendiga. Bye bye. Amén. Dios bendiga. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga, Dios bendiga. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos.